Bueno, un tema sensible. En las últimas horas se supo que se va a ampliar la pericia sobre el cuerpo de Silvina Luna Martín. Exactamente. Fernando Burlando va para establecer la responsabilidad de Lotoki en su muerte. Ya no solamente en sus lesiones graves, sino en su muerte. Sobre todo lo que hizo Lotoki después. Cómo la trató por la calcemia que tenía y por los granulomas. Exacto. Bueno, hoy tenemos un testimonio clave, dos en realidad. El primero es el testimonio del doctor Sergio Rosaroli, que es cirujano plástico y que conoce la sustancia como nadie. Doctor, gracias por venir. A usted le tocó encontrarse con estos casos a partir de Mariano Caprarola. También entiendo que el tema de Silvina. ¿Usted sabe qué es lo que les inyectó en el cuerpo que generó este resultado que hizo estragos? Gracias. No, bueno, ante todo, buenas tardes a todo el equipo y gracias por la invitación. Bueno, por la experiencia que yo tengo en retiro de biopolímeros ya de más de 10 años, antes que todo esto fuera conocido, el tema de Silvina y de Mariano, yo ya venía haciendo este tipo de cirugías de extracción de biopolímeros. De sacarlo del cuerpo, de sacarles la muerte del cuerpo. Y sí, pero acá lo que hay que diferenciar es que todos dicen es metacrilato, es una cosa, es la otra. Todo pertenece al grupo de biopolímeros. O sea, ese es el gran capítulo, biopolímeros. Después si es dimetilpolisiloxano. Sí, igual ahí nos perdemos un poco, doctor. Claro, acá me parece que la clave técnicos para que todos entendamos es, ¿usted con qué se encontró? ¿Cómo era eso que las víctimas describen como granulomas, como pelotas, como una cosa dura, como algo que migra por el cuerpo y que generó lo que le pasó en los riñones a Silvina? Podría haber sido mezclada con otros productos para endurecer, que también, digamos, intensifican el cuadro de gravedad, era el dimetilpolisiloxano, que es la silicona líquida. Sí. Eso, una vez colocado en el organismo, se encuentra ya en el acto quirúrgico de 3 maneras. En una manera líquida, o sea, uno va operando y se rompe una burbuja y sale aceite, como si fuera aceite de cocina. Otra que es la manera viscosa o de bioesferas, que son como perlas, como un collar de perlas, pero todas transparentes. Y la otra forma es la cálcica, cuando esas moléculas o esas bioesferas se aglomeran y se calcifican por el alto grado de hipercalcemia que tiene generalmente el paciente. Eso es lo que les pasó a Mariano y a Silvina. Uno en un mismo paciente se puede encontrar las 3 formas. Claro. No es que un paciente tiene la viscosa y un paciente tiene la cálcica. Normalmente se encuentran las 3 en el mismo paciente. Y es característico, así como se ha dicho muchas veces, es característico el olor a petróleo cuando uno está cortando ese tipo de sustancias. ¿Cómo es eso de cortar? Y si uno, digamos, en el acto quirúrgico uno hace la apertura de la piel, después viene el siguiente paso que es, bueno, nos encontramos con la grasa y finalmente nos encontramos con el producto que ha sido colocado, que generalmente en el 90% de los casos ha traspasado piel y grasa y se encuentra entre la grasa y el músculo. Esa sustancia, ya sea viscosa, ya sea pétrea, ahí comenzamos la cirugía con un bisturí eléctrico, porque el bisturí común no lo corta. Tiene que ser un bisturí a 90 grados centígrados. Y ahí es donde usted Y ahí es cuando uno olor. comienza a cortar ese tipo de sustancias y se siente ese olor a petróleo, a estación de servicio, a gasoil, porque es un derivado, este producto es una macromolécula de origen sintético, ¿Vos sabés, doctor? derivado del petróleo, o sea, es un plástico de ingeniería. Yo vi un estudio de Silvina, hay un doctor, se llama el doctor Lowenstein, que es un doctor que está en Lanús, de una clínica muy importante, que Silvina es uno de los primeros doctores al que le consulta, Diego Lowenstein. Este doctor después recibió a muchas famosas, también no quiero nombrar porque hay muchas que después decidieron no contar su historia, pero recibió a muchas famosas. Y Silvina me mostró en su momento un estudio que son como manchas en la pierna, pero no saben lo que era, Marina, era impactante, más allá de lo que ayer decía Burlando, lo que dice el doctor. Magnética. Absolutamente, y me mostraba las manchas y cómo era ese producto al que usted hace referencia. Hay un signo clásico que lo define, que en medicina decimos signo patognomónico, quiere decir que no existe otra cosa que no sea eso, que radiológicamente se ve como tormenta de nieve, se le llama. Es impresionante. Esas bioesferas
radiológicamente se ven radioopacas. Se ven Entiendo, blancas. se ven es como si clarísimo, estuviera nevando, o sea, clarísimo. uno ve el glúteo. Si me permite, doctor, vamos a sumar a la charla a Mónica Farro, que, bueno, es alguien que fue un poco cambiando su posición, porque al principio defendía mucho a Lotoki por su experiencia personal. Después me parece que Mónica fue muy valiente en esto de empatizar con otros testimonios. Moni, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marina, equipo, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué te pasa cuando escuchás todo esto? Recién el doctor hace una descripción que te pone medio la piel de gallina. ¿Y qué te pasa a vos? Que tenés un producto en el cuerpo, ¿no? Escuchándolo y sabiendo que yo por ahí tengo en un grado mínimo, de lo que me dijo Aníbal, bueno, si llego algún día a tener algún problema, que no tengo, gracias a Dios y a todos los santos, bueno, veré cómo lo soluciono, que entiendo que puede haber una solución. Pero bueno, también yo no sé en qué grado lo tenían los demás, cuánto tenían Silvina o Mariano, o todas las personas que tienen problemas. Entonces yo puedo hablar por mí, por Mónica. Yo no es que cambié la postura, yo siempre hablé desde mi experiencia y nunca lo defendí. Yo siempre dije, a mí tal cosa. Yo lo que puedo opinar de él es un tema. Lo que yo, si ustedes me preguntan cuál es mi experiencia, yo digo, y fue buena, porque hasta el día de hoy estoy perfecta. No quiere decir ni que esté a favor de él, ni que defienda a alguien, ni que esté en contra de las personas que fallecieron o las que tienen problemas, que eso es un discurso de los periodistas y no es mío, ¿se entiende? Entonces, sí. Yo nunca lo defendí. Yo no me siento la defensora de... No, tampoco te pongo en ese lugar de la defensora. Has tenido algún cruce mediático con alguna denunciante, pero también entiendo que uno mismo habla desde su experiencia y también entiendo también que... hizo Moria en su momento. Claro. Yo lo digo porque yo estaba haciendo el bailando en ese momento y también con Farro, que hacemos notas todos los días. Y Farro decía, a mí me pasa esto, Moria también lo decía, y en ese momento también estaban Steffi Zipolitakis y Virginia Gallardo, que contaban su experiencia. Silvina, la primera vez que lo cuenta Silvina es con Susana. Claro, Silvina yo me acuerdo no lo quería living, contar, sí. ese living con Susana. A Ella partir tenía de el pelo ahí, tirante hacia atrás. ese living es. A partir de ahí, bueno, obviamente muchas decían, a mí me pasa esto, o cómo lo vivía en el caso de Farro, y otras la experiencia personal. ¿No, Mónica? No me dejas mentir vos. Por eso yo digo que es según... No, por supuesto, yo digo es la cantidad y en cuántas partes del cuerpo lo pudieron tener. Las personas que tuvieron problemas, si fue solo en el glúteo, fue en otros lugares, o las personas que hoy son los denunciantes, si lo tienen solo en un lugar o lo tienen en varios. A mí nunca me migró nada. Yo tengo un glúteo blando, normal, trabajado por el gimnasio también, aparte de, porque no es que te pones algo, te operás o te haces una liposucción y después quedas divina de por vida. Uno después tiene que tener una conducta. Entonces yo sé que tengo un cuerpo trabajado también por el esfuerzo que yo hago diariamente de toda mi vida de ir al gimnasio. Después uno se puede hacer retoques o ciertas cosas para mejorar ciertas cosas. Por eso digo, yo no sé en dónde lo tenían y cuánto de esta cantidad de productos tenían los otros cuerpos. Mi cuerpo sé que tiene en un lugar muy poquito, es lo que me dijo Aníbal, y yo hasta ahora, gracias a Dios, nunca tuve un problema y esto fue el año 2012-13. ¿Te hiciste alguna vez estudios, Moni? Por esto que decía el doctor de que esto sale en placa. ¿Te hiciste estudios? ¿Tenés? Porque yo la escuchaba a Steffi Zipolitakis, que es una de las personas que consiguió condena para Lotoki, la escuchaba decir, bueno, es como una espada de Damocles con la que uno vive, que no sabes cuándo se te va a despertar, si es que te va a tocar o no. ¿Alguna vez te generó esa inquietud o no? No, lo que yo siempre me hago, anualmente, son exámenes de sangre completos y orina completos. Y si yo tuviera algo, ahí algo tiene que salir. Claro, ¿entendés? claro. Moni, si nos das un minutito... En el glúteo, no, nunca fui a hacerme una ecografía. Si nos das un minutito, seguimos charlando un poco después del corte, porque bueno, también debe haber una procesión que va más allá de la reacción física del cuerpo, ¿no? Que es cómo opera en tu cabeza todo esto y si te trajo también algunas enemistades. Se queda el doctor, por supuesto. Y si querés vender alhajas de oro, relojes o brillantes, joyería Antoniazzi, que paga hasta 350.000 pesos el gramo de oro. Antoniazzi compra a precio internacional, duplicando el valor del oro